Los pactos iniciados por Dios han sido maneras en las cuales Dios trata de acercarse al hombre y el hombre falla en este pacto y Dios vuelve a tratar de acercarse al hombre y el hombre vuelve a fallar y así varias veces a través de la historia. Si estudiamos pactos, lo que nos vamos a dar cuenta es que Dios está esperando que el hombre, el ser humano, le responda y se acerque a él. Si estudiamos los pactos, nos vamos a dar cuenta que Dios está esperándonos con los brazos abiertos y los necios, tercos y berrinchudos somos nosotros. Y cuando uno estudia eso, uno es confrontado con una decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a responder a Dios o no voy a responder a Dios? Y eso obviamente es un arma de dos filos, porque si respondo a Dios de la manera que Él quiere que responda, voy a recibir bendición. Pero si me doy la vuelta y me voy, si tengo la misma actitud que el pueblo de Israel cuando le dijo a Moisés, tú habla con Dios, a nosotros nos da miedo, entonces eso no va a recibir bendición. Pero la razón por la cual estudiamos pactos, y creo que usé es así, Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y cuando estudiamos pactos, llegamos a entender un poquito más a Dios y llegamos a conocer un poquito más a Dios. Amén. Vamos ahora a hablar de otro de los pactos que Dios hizo con Abraham, el cual encontramos en Génesis 17. Este pacto, el pacto de la circuncisión, requiere que los herederos de la promesa cumplan con una condición. La condición para heredar la tierra prometida es la circuncisión. Génesis 17 del 4 al 14. Ya hemos estudiado, ya hemos leído varios de estos versículos, pero leamos el trozo completo. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Aquí solo quiero mencionar que debemos recordar que Abraham, Isaac y Jacob vivieron en la tierra de Canaán, pero como extranjeros. La única posesión que ellos tuvieron como propiedad pagada en Canaán fue la tumba. Lo demás, ellos eran nómadas, no tenían una tierra que fuera de ellos. Hicieron pozos, los cuales usaron hasta que los envidiosos los cegaron, pero no tenían ninguna otra posesión ahí más que el lugar donde iban a ser enterrados. Versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será la señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje.
Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y este será mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el versículo 14, que ya lo habíamos mencionado, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Para que Abraham recibiera la bendición y su descendencia igual de heredar la tierra prometida, todos los hombres del pueblo tenían que ser circuncidados. Esto lo volvemos a ver cuando después de salir de Egipto, el pueblo de Israel cruza el Jordán para empezar la conquista de la tierra. Esa generación que nació en el desierto no había sido circuncidada, así que antes de continuar, Josué tiene que cumplir con el pacto, porque para recibir la bendición hay que cumplir la condición. Josué capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Cuando los reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, ni siquiera fue una iniciativa de Josué, fue una iniciativa de Dios. Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Por qué segunda vez? Porque ellos ya habían sido circuncidados como pueblo antes, pero ahora había que circuncidar a todos los que habían nacido en el desierto. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Versículo 5, todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Versículo 7, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y en el versículo 9, Jehová le dice a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. El objetivo de Dios con la circuncisión era mostrarle a su pueblo que él quería arrancar de ellos el amor a Egipto. ¿Cuál fue la queja continua del pueblo de Israel ante Moisés durante todos los años que estuvieron en el desierto? Mejor hubiéramos regresado a Egipto donde comíamos pescado, donde comíamos cebollas, donde comíamos melones. Yo a veces me pregunto cuánto de esto era realmente cierto y cuánto era inventado y exageración. Porque recordemos que eran un pueblo esclavo. En Egipto no eran un pueblo libre, eran un pueblo esclavo. Entonces, yo sí creo que parte de lo que decía el pueblo de Israel, que había comido en Egipto o que estaba mejor en Egipto, no era cierto. La circuncisión o el símbolo de la circuncisión era tan importante para Dios que cuando después de pasar 40 años en el desierto, Dios manda a Moisés de regreso a Egipto para que saque al pueblo y él no había circuncidado a su hijo, Dios se enojó. Y es que no podemos enseñar algo que no vivimos. No podemos exigirle a los demás algo que nosotros no hacemos. O por lo menos que se note que estamos tratando de vivir lo que estamos tratando de hacerlo. Cuando Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, él no estaba diciendo que él fuera perfecto. Él lo que estaba diciendo es, imiten esta actitud de que yo trato de ser como Cristo todos los días de mi vida. Eso es lo que hay que imitar. No hay ser humano perfecto con excepción del Señor Jesucristo. Entonces, pero sí hay actitudes que vale la pena imitar una vez
Hablando con alguien, me dijo algo que me pareció interesante porque me dijo, refiriéndose a un grupo de personas, me dice, yo doctrinalmente no estoy de acuerdo en todo lo que estas personas dicen, pero yo veo su búsqueda de Dios y yo quiero que eso se me pegue. Y eso sí me pareció importante, porque lo más probable es que cada persona tenga una doctrina diferente en algo a todos los demás. Pero esa actitud de buscar a Dios de todo corazón, eso es algo que todos deberíamos tener. Entonces, hagamos eso. Tratemos de volvernos nuestro mensaje. Algo que los profetas en el Antiguo Testamento tuvieron que aprender es que uno no solo declara un mensaje, uno lo tiene que vivir. Y eso es muy importante. Ahora, aunque los judíos tienen que circuncidarse en la carne para ser parte de su pueblo, la aplicación espiritual de la circuncisión se aplica a la iglesia. El apóstol Pablo, tanto en Romanos como en Gálatas, deja muy claro que si bien no es una circuncisión física, sí es una circuncisión espiritual. Romanos 2, del 28 al 29 nos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza el cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Recuerdan que mencionamos que el estándar del nuevo pacto es mayor que el estándar del antiguo pacto? Aquí cuando Pablo habla de que la circuncisión es en espíritu y no en letra, está hablando de las motivaciones internas, está hablando de la persona interior, no está hablando solo de las acciones. Gálatas capítulo 6, versículos del 12 al 16 nos dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis en la carne, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque los judíos también perseguían a los cristianos, no solo el imperio romano, y como los cristianos no se circuncidaban, entonces al circuncidarse los judíos dejaban de perseguirlos. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Y esto es uno de los grandes temas del Antiguo Testamento. Nadie podía cumplir con la ley. No había gracia para que un israelita pudiera cumplir con la ley. No tenía la capacidad dada por Dios para cumplirla. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Sí, en los tiempos de la iglesia primitiva, los judíos trataban de hacer prosélitos. Y el problema era que trataban de hacer de todo para que alguien se volviera judío, pero una vez se convertía al judaísmo, le ponían como carga no solo la ley de Moisés, sino todas las costumbres que los fariseos llamaban las costumbres de los padres o de los ancianos o de los antiguos. Le añadían a la Torá, la ley, lo que ahora conocemos como el Talmud, todas las enseñanzas de los rabinos de todas las épocas. Entonces les ponían una carga que era imposible que alguien pudiera llevar. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Versículo 15, y esta es la parte importante. Porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, hablando físicamente, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios.
esa nueva creación de la que habla Pablo no es solo la conversión. Hay quienes tienen un conocimiento muy limitado de lo que es el reino y piensan que convertirse es suficiente. Pues convertirse es indispensable, sí, pero es solo el primer paso de lo que Dios quiere de nosotros. Efesios dice que debemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? ¿Ustedes conocen a alguien que inmediatamente después de su conversión tenga la estatura de Cristo? Entonces hay algo que hace falta en medio y a veces se nos olvida. Como ya mencionamos, la palabra hebrea berit que se traduce como pacto, viene de una raíz que quiere decir cortar, y la circuncisión del corazón es el quitar de nuestra vida la vieja naturaleza, quitar de nuestra vida el gusto por el pecado, la inclinación hacia el pecado. No vamos a poder quitar de nuestra vida la tentación, porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, mas no cometió pecado. Y si hemos de ser como Él, esa debería ser nuestra situación, que las tentaciones estén a nuestro alrededor, pero que realmente no calen en nuestro espíritu. Deuteronomio 10, versículo 16, nos dice, aún en el libro de Deuteronomio, aún en la ley, qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, la nuca del buey. Pablo nos deja claro que la iglesia es la verdadera circuncisión, o sea, los que hemos sido circuncidados de corazón. Y así como los judíos no son circuncidados al nacer, sino al octavo día, y octavo y 8 quiere decir un nuevo comienzo. También nuestro corazón no es circuncidado inmediatamente en nuestra conversión, sino es un proceso que toma tiempo. La circuncisión natural, y lo leímos cuando leímos acerca de Josué circuncidando al pueblo, se hacía con un cuchillo. La circuncisión espiritual requiere de una espada, de la espada del Espíritu. Es la palabra la que nos transforma, la que nos lava, la que nos limpia, la que nos corta. Recordemos, Efesios 6:17 nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero también Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Recuerdan que ese es el estándar del nuevo pacto? No solo las acciones, sino las intenciones. Y ahí es donde llega la palabra a cortar, a separar lo que realmente es lo que Dios quiere que seamos de nuestra vieja naturaleza. Pablo sintetiza o resume lo que es la circuncisión del corazón diciendo en 1 Corintios capítulo 7 versículo 19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, hablando en lo físico, y después dice, sino el guardar los mandamientos de Dios. Una persona cuyo corazón ha sido circuncidado guarda la ley moral de Dios. Ahora, regresando a Abraham, las promesas que Dios le da en el capítulo 17 de Génesis son para la simiente prometida, que es Isaac y su descendencia. Génesis 17:19 nos dice,
ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y no vamos a mencionar a Ismael, así como no mencionamos a Esaú, pero los pactos de Dios son específicos para aquellos a quienes Dios los diseña. Si Dios hace un pacto con alguien más y no está diseñado para que yo sea parte de ese pacto, no lo voy a poder hacer. Y la aplicación para nosotros es cuando Dios unge a alguien para hacer algo. Dios decide quiénes van a ayudar a ese ministro o esa persona. Por mucho que a mí me guste ese trabajo, por mucho que yo quiera hacerlo, si Dios no quiere que yo lo haga, no soy la persona ideal para realizarlo. No voy a tener la gracia para poder hacer eso. Dios le da la gracia a cada quien de acuerdo a lo que ha sido llamado a hacer. Yo uso muy seguido el ejemplo de que si yo quisiera llevar la alabanza en mi iglesia el domingo, mi pastor pierde la mitad de la congregación el primer domingo y la segunda mitad el segundo. No tengo gracia dada por Dios para dirigir la alabanza. Eso no quiere decir que yo no pueda adorar a Dios. Yo debo. Pero entre eso y dirigir a una congregación hay una gran diferencia. Igualmente, así como era la descendencia a través de Isaac la que iba a heredar la promesa del pacto de Génesis 17, la iglesia también está llamada a heredar esa promesa. Gálatas capítulo 4 versículo 28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pablo entendía que hubo promesas que Dios le dio a Abraham para Isaac y su descendencia, que en lo espiritual son aplicables a nosotros y que debemos hacer nuestras. Y cuando vemos la actitud de Abraham, cuando vemos su actitud de dejarlo todo sin saber a dónde iba, porque esa porción de ese versículo, a la tierra que yo te indicaré. Es como que Dios viniera hoy y me dijera, Jorge, mañana te vas de misionero, a donde yo te diga. Entonces llego yo al aeropuerto, bueno, a la agencia de viajes para ponerlo fácil. Y me preguntan, ¿y para dónde quiere el ticket, señor? No sé. Ese es el equivalente a lo que hizo Abraham. Salió sin saber a dónde iba, pero la Biblia dice que le fue contado por justicia si es que hizo bien. El siguiente pacto del que vamos a hablar. Ok. Solo para resumir, la circuncisión natural corta carne con un cuchillo, es un símbolo de no amar Egipto y la promesa es heredar la tierra. La circuncisión espiritual corta afectos del corazón, corta gustos, nuestro gusto por el pecado. Y lo corta con la espada de la palabra. La condición es no amar al mundo y la bendición es heredar el reino. Vamos ahora a pasar al pacto mosaico, al pacto de la ley de Moisés, que es el pacto en el que la mayor parte de las personas piensan cuando se menciona el Antiguo Testamento. Este pacto duró la totalidad de la era de la ley, pero tuvo un final. Marcos capítulo 15, versículos del 37 al 39. Mas Jesús, dando una gran voz,
expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Lo importante para nosotros en este momento, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El velo que separaba el lugar santísimo en el templo del acceso de los demás, Dios mismo lo rasgó. Y ahí terminó la necesidad de todo el ritual de la ley de Moisés. El pacto mosaico, el antiguo pacto, era un pacto condicional. Se basaba en tres cosas: cumplir los mandamientos, cumplir las ordenanzas y cumplir los estatutos. Era un pacto condicional cuya base era hacer. Ahora, el antiguo pacto contiene 23 promesas para Israel si Israel cumple las condiciones del pacto. Estas promesas las encontramos en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 14. El versículo 1 dice, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 3, bendito en la ciudad y bendito en el campo. Versículo 4, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Versículo 5, bendita tu canasta y tu arteza de amasar. 6, bendito en tu entrar y bendito en tu salir. 7, Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en lo que pongas la mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Versículo 10, verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Versículo 11, te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. Versículo 12, enviará la lluvia a tu tierra en su tiempo. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Se imaginan? Dios le estaba diciendo el equivalente a esto. Ustedes van a ser los dueños de Credomatic. La demás gente va a usar su tarjeta de crédito y a ustedes les van a pagar en vez de que ustedes les paguen a ellos. Es el equivalente. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no abajo. Versículo 13. En total son 23 promesas. Si cumplían con los requisitos. Ahora, si Israel no cumplía las condiciones del pacto, del versículo 15 al versículo 68, hay más de 50 maldiciones. O sea, más del doble. Veamos algunas. Maldito en la ciudad, en el campo, maldita tu canasta y tu arteza, maldito el fruto de tu vientre. ¿Se imaginan que Dios le diga, malditos tus hijos? Eso es lo que dice. Jehová enviará contra ti la maldición, versículo 20. Quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano hicieres hasta que seas destruido y perezcas. Versículo 21, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra. 22, te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Más de 50 maldiciones. Versículo 37, serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová.
Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti porque irán en cautiverio, versículo 41. Y continúa, servirás a tus enemigos, que enviará Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y todas las advertencias que Dios les hace, e Israel no hizo caso. Dios les dice, les doy a escoger entre bendición y maldición. ¿Y qué escogió Israel? Y tristemente, Israel tenía la misma actitud que tiene buena parte de la iglesia hoy. Quiero comportarme como a Dios no le gusta, pero igual recibir la bendición. ¿Y dónde quedó ese versículo que dice santidad a Jehová? Y por eso es que se acarrearon todas estas maldiciones. Y por eso es que cuando Dios ponga en orden su casa, y ya está empezando, muchos cristianos van a decir lo mismo, pero Señor, ¿cuándo? Si hicimos milagros en tu nombre, si expulsamos demonios, si predicamos. Y Jesús les va a decir, no los conozco. No somos nosotros, pues, pero el diseño de Dios para Israel, el objetivo de Dios con todo esto que trataba de enseñarles a través del antiguo pacto, lo podemos encontrar en Deuteronomio 4, versículo 6. Guardadlos pues, los mandamientos de Dios, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Pregunta, ¿el mundo dice eso hoy acerca de la iglesia? ¿Dice que somos sabios y entendidos y somos nación grande? No, ¿verdad? ¿Y saben por qué es? Porque no vivimos lo que Dios quiere que vivamos. Dios nos ha dado el pacto más extraordinario que le ha ofrecido al hombre en toda la historia de la humanidad. Y lo tomamos a la ligera. Eso sí, aquellos que abrazan el pacto, como Dios quiere que lo abracemos, son personas extraordinarias que brillan como estrellas. Tristemente, no toda la iglesia es así. Los mandamientos contenidos en el pacto, en el antiguo pacto, estaban diseñados para que el pueblo de Dios no regresara a la misma esclavitud que tenía en Egipto. Pero no la esclavitud física, sino la esclavitud espiritual. Egipto estaba lleno de ídolos. Y todo el desierto, todo el camino en el desierto, Israel se pasó suspirando por Egipto, sin confiar en Dios. Veían solo con sus ojos naturales. Ah, es que aquí el agua está amarga. Ah, es que vamos a morir de hambre. Ah, es que tengo antojo de carne, apetitos. Y viene Dios y les manda codornices, tantas que se atorzonaron y se murieron tragándoselas. Algunas doctrinas hoy definen la ley de Dios como una atadura, como una esclavitud. Y dicen, no, pero es que Jesús nos hizo libres de la ley. Jesús nos hizo libres de la atadura de la ley ceremonial. Obviamente no estamos sacrificando animales
mañana y tarde. Pero Mateo 5, versículos del 17 al 20, Jesús nos dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, los dos símbolos más pequeños en la escritura hebrea, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y todavía dice otro par de cosas un poco más fuertes. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y el versículo 20 es el que más me preocupa para el siglo XXI. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso sí es preocupante. De lo que habla es que los escribas y los fariseos trataban de cumplir la letra de la ley, pero no querían cumplir con el espíritu de la ley, con la intención del corazón. Y Jesús nos dice, si ustedes no tienen una justicia interna, si su corazón no ha sido circuncidado, y hablaremos en estos días acerca del corazón de piedra y el corazón de carne, pero si ustedes no han cambiado por dentro, si su corazón no se parece al corazón de mi Padre, la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor, ¿correcto? Pues sin santidad nadie puede entrar al cielo. Entonces, esa doctrina que dice que Dios me hizo libre y por lo tanto puedo hacer lo que quiera porque igual Él ya pagó por todo lo que yo pueda hacer, no tiene fundamento. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Es cierto, Él pagó por todo lo que hice, estoy haciendo y haré. Pero tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber santidad. Las leyes ceremoniales fueron clavadas en la cruz, pero la ley moral de Dios sigue siendo válida. Los 10 mandamientos siguen siendo igual de válidos como el día en el que el dedo de Dios los escribió en el primer juego de tablas. Y el primer mandamiento que los cristianos tendemos a no cumplir es que Dios es Dios. No lo tratamos como tal. El pacto de Moisés fue entre Dios y el pueblo de Israel. Inicia en el monte Sinaí, cuando Dios baja al monte y el pueblo ve los relámpagos y oye el estruendo y ve las llamas de fuego. El mediador del pacto es Moisés y trata con las acciones del hombre. Y si lo queremos leer, está en los capítulos del 19 al 23 del libro del Éxodo. Obviamente no lo vamos a hacer en esta clase porque no daría tiempo ni siquiera de leerlo. Un rabino muy famoso, Gilel el Sabio, resume la ley de la siguiente manera: no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Todo lo demás es comentario. Ahora ve y estudia. A diferencia del pacto de Moisés, el nuevo pacto, que vamos a ver más adelante con detenimiento, es entre Dios y la iglesia, entre Dios y el Israel espiritual. Inicia no en el monte Sinaí, sino en el monte de la calavera, el Calvario. El mediador
es Jesús y no trata con las acciones del hombre, sino trata con el corazón del hombre. Y se encuentra escrito en todo el Nuevo Testamento. En los evangelios vemos la revelación de Jesús, su persona. En los hechos vemos cómo se dispersó, cómo se proclamó esa revelación. Ya para el año 114 de nuestra era, ya había una colonia cristiana entre las tribus germánicas afuera del imperio. Y seguimos en expansión. En las cartas está el análisis, el estudio, la explicación del nuevo pacto, y en Apocalipsis está la revelación de lo que va a ser el final. Ezequiel resume el nuevo pacto muy bien. En Ezequiel 36 podemos leer lo siguiente. Ezequiel 36 del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, nos habla del bautismo, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Interesante porque los ídolos son del corazón. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel profetizando el nuevo pacto siglos antes de que viniera Jesús a la tierra. Y es que, y lo voy a repetir porque es importante, el nuevo pacto no es solo la conversión, no es solo el perdón inicial de pecados. Necesitamos pasar por este proceso. Necesitamos ser limpiados con agua limpia. Necesitamos que Dios nos dé un nuevo corazón, que ponga su espíritu dentro de nosotros. Necesitamos que nos quite el corazón de piedra y que nos dé un corazón de carne. Y eso no, ese corazón nuevo no pasa en la conversión. Eso es un proceso que vamos a ver que a veces necesita que Dios nos dinamite el corazón y a veces más de una vez porque es basalto, no es arena. Pero ese proceso hace que aprendamos a andar en sus estatutos y a guardar sus preceptos y ponerlos en obra, y no solo a vivirlos, sino también a enseñarlos, pero como tenemos una vida que respalda lo que estamos diciendo, entonces las personas nos creen y entonces ellos también son transformados. Y en ese sentido nos convertimos en imitadores de Cristo, porque ¿qué vino Él a hacer? Él vino a poner su vida para que nosotros tengamos una buena eternidad. Y los que trabajamos en el reino hacemos exactamente lo mismo. Derramamos nuestra vida para que otros puedan tener una mejor eternidad. Somos imitadores de Cristo. Como un dato curioso, un buen número de los pactos que estamos estudiando tienen un monte asociado al inicio del pacto. ¿Dónde hizo Dios pacto con Noé? ¿Dónde estaba Noé? Geográficamente. Acababa de salir del arca, la cual, correcto, en los montes de Ararat. Turquía, si entendemos bien. Génesis 8, del 1 al 4,
Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Ahí es donde baja Noé del arca. El pacto abrahámico, Abraham, no. Moisés, Sinaí. Abraham, Génesis 22, del 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El pacto de Moisés, monte Sinaí, Éxodo 31, 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Pacto davídico, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 7. David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 16 y 17. El arca llega a la ciudad de David, meten el arca y la ponen en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. El nuevo pacto, en el monte de la calavera, Juan capítulo 19, versículos del 16 al 19. Versículo 17 dice, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Y estudiando un poco al respecto, los arqueólogos ingleses que estuvieron estudiando el tema a finales del siglo XIX encontraron un lugar en forma de calavera que es un monte no muy alto al norte de Jerusalén. Hay una lección espiritual en que los pactos tienen relación con un monte. Eso se los dejo de tarea, pregúntenle al Señor cuál es. Pero ninguno de estos montes es tan importante como el monte que nos presenta Apocalipsis, donde están el Cordero y los 144,000. Ese es el que cuenta. Porque están con Él los que están más cercanos a Él. Y esa es la posición importante. Yo una vez oí decir a alguien, yo aunque me cierren la puerta al nomás entrar al cielo y me quede en la puertecita, me conformo. Y yo me quedé, ¿me conformaría yo? No, no puedo. Porque para mí el cielo, ok, sí, es el cielo. Prefiero estar ahí que en otro lado. Pero el que me importa no es el cielo, es el Señor. Si a mí me dicen escoger qué lugar querés en el cielo, el lugar que quiero yo en el cielo está en Apocalipsis 3. Y serás columna del templo de mi Dios. Y nunca más saldrás de allí. Ese es el lugar que me interesa. Y no por ser el templo, sino porque voy a tener a Dios cerca si logro calificar para esa posición. $40 años después de recibir de Dios la ley, Moisés se la vuelve a enseñar a una nueva generación, y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 4, versículos del 5 al 9, los vamos a leer. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entraréis para tomar posesión de ella.
Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, y habíamos leído esto, pero versículo 7, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Moisés entendía el corazón de Dios. Lo entendía también que cuando Dios le dice, Moisés, quítate, que los voy a destruir. Moisés no se quitó. Conocía tanto a Dios que sabía que Dios estaba muy enojado con el pueblo, pero que realmente no lo quería destruir. Y le responde a Dios, Señor, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Solo para que los demás digan que sacaste a tu pueblo solo para destruirlos en el desierto? Conocía también el corazón de Dios, que vio más allá de las palabras de Dios al dolor que Dios estaba experimentando. Y aquí en Deuteronomio 4:7 lo mismo. Conocía también a Dios que dice, ¿qué nación hay cuyos dioses están tan cerca como Jehová está de nosotros? Aplicación en el Nuevo Testamento. Y será su nombre, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. La intención eterna de Dios desde que creó al hombre, estar con nosotros, tener una relación, compartir su grandeza, su poder, su bondad con nosotros. 4:8, y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hace pocas semanas mi esposa y yo estuvimos viajando por países que en su momento fueron extraordinarios en lo que Dios hizo en ellos. Y en una de las iglesias en las que estuvimos, en promedio, yo era bastante joven. Había unos pocos niños, vi un joven adulto y todos los demás eran o más canosos o más calvos que yo. Esa iglesia se está muriendo. Cuando esa generación fallezca, esa asamblea va a cerrar. Y eso duele. ¿Y por qué pasa eso? Porque la gente no cumple, las iglesias no cumplen lo que dice Deuteronomio 4:9, de enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En este lugar, me decía uno de los ancianos de esa iglesia, por cierto, de los niños que estaban ahí, 3 son de él, me dice, mira, aquí el problema es que perdemos a los niños entre los 7 y los 9 años, porque todas las competencias deportivas son en domingo. Y cuando los padres empiezan a llevar a sus hijos a las competencias deportivas del domingo, los niños dejan de venir a la iglesia y los papás también. Y después me dice, yo encontré un deporte que mis hijas hacen en sábado. Las competencias de natación son en sábado, no en domingo. Las de fútbol son en domingo. Entonces las hijas de este hombre, de este hermano, hacen natación. Pero él es una minoría. Porque la gente, los cristianos, no enseñan a sus hijos y a los hijos de sus hijos y terminan los matrimonios jóvenes ya no yendo a la iglesia. Es importante no solo que vivamos
la ley de Dios, sino que la enseñemos a nuestros hijos. El pastor Robert Tucker, el presidente de los Ministerios Internacionales Sion, dice que el trabajo de un padre no se termina hasta que sus nietos no están establecidos en los caminos de Dios. Y digo yo, tiene razón. O sea, no he terminado. Mi hijo todavía es soltero, no tiene hijos. Si llega a tener hijos, mi trabajo continúa. Deuteronomio 26, del 16 al 19, dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él había dicho. Y así como Dios se lo dijo a Israel a través de Moisés, así nos lo dice hoy a nosotros, a toda la iglesia en el mundo. Y me da cosa, porque cuando leo guardes todos sus mandamientos, cuando leo escuchar su voz, guardar sus estatutos, guardar sus decretos, andar sus caminos, que Jehová es nuestro Dios, que somos su exclusiva posesión, y veo la realidad de la iglesia, y perdón, pero me da cosa. Y no quiero condenar a nadie. Hace mucho aprendí que el primer paso para salir de un problema es reconocer que el problema existe. Y la iglesia del siglo XXI está metida en un gran problema. Y uno de los principales componentes en ese problema es que en muchos lugares del mundo tenemos personas que asisten a las iglesias, pero que no son cristianos. Y muchos, tristemente, han nacido en las iglesias. Y hablan las palabras correctas. Yo me convertí cuando yo tenía 21. Y yo antes de eso era un desastre. Y me presentaron a Cristo y me di cuenta que volverse cristiano era dejar de vivir mi vida bajo mis reglas y empezar a vivir mi vida bajo sus reglas. En resumen. Y estuve de acuerdo en vivir el resto de mi vida de acuerdo a sus reglas. No siempre me ha sido fácil y a veces es 2 pasos para adelante y 1 para atrás, pero ahí voy. Pero, ¿qué de los jóvenes que han nacido en la iglesia, que cuando les hablamos de que el mundo es duro y uno se va a estrellar contra la pared, no nos creen? Y deciden que tienen que pasar por todo lo que nosotros pasamos, los que nos convertimos ya de cierta edad. La cosa. Deuteronomio 30, 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Miren el orden. Que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Primero, que ames a Jehová tu Dios. Y muchas veces tratamos de guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, pero como no tenemos la relación con Dios que deberíamos tener, se nos vuelve una religión igualita que la del pueblo de Israel en el antiguo pacto, basada en tratar de hacer cosas que ni de chiste vamos a poder hacer, porque Dios no puede derramar la gracia en alguien que no es parte del nuevo pacto, porque no se ha convertido.
Les dejo que lean Deuteronomio capítulo 11, que describe muy bien el antiguo pacto. El resumen del antiguo pacto es este. Dios le prometió a Israel muchas y maravillosas bendiciones. Mencionamos 23. Si Israel cumplía con las leyes y estatutos del pacto. Pero como Israel no cumplió la ley, eventualmente hizo caer sobre ellos las más de 50 maldiciones de la ley. Y Dios tuvo que llevar a Judá a Babilonia a servir a ídolos de dioses extraños para poder arrancar del corazón de Judá el amor por los ídolos. Que no nos pase eso a nosotros. Bueno, depende, a veces es necesario. Yo trabajé un tiempo en la ciudad de Nueva York y mi jefe a mí me trataba increíble. O sea, de veras, un hombre generoso conmigo, pero Dios quería que yo viera en mi corazón cosas que no estaban bien. Y mi jefe tenía esas cosas en extraordinaria abundancia. Tanto así que un día, orando, le dije, Señor, dame permiso de irme a Guatemala, necesito salir corriendo, ya no aguanto a este hombre. Y lo que estaba viendo era un tremendo espejo. Y me dice Dios, ok, puedes irte de vuelta, pero dejo de tratar con tu vida si te vas de vuelta. Y tuve que aguantar 3 meses más. Cuando 3 meses después venía en avión para Guatemala, Dios me dijo, ya no vas a regresar aquí. Eso fue en el 2003. Estamos en el 2019. Llevo 16 años de no poner un pie en la ciudad de Nueva York. Siempre que hay una convención de Sion en el estado de Nueva York, hay otra ciudad por la cual es mejor hacer el viaje o más barato irme en avión. Pero yo necesitaba eso. Necesitaba ser expuesto a un tío Labán para que yo cambiara. Porque si no, no estaría aquí hoy. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 8, versículo 9 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Israel, y esto es una referencia al Antiguo Testamento, Israel dejó de cumplir su parte del pacto y entonces Dios dejó de bendecirlos. Y por eso es importante que seguido nos preguntemos, ¿estoy cumpliendo mi parte en el nuevo pacto? Ahora, el nuevo pacto es un poco diferente porque es más lo que Dios quiere hacer en nosotros que lo que nosotros podamos hacer. Pero sí hay un componente importante que es dejar que Dios obre en nosotros. Esa es buena parte de lo que debemos hacer. Y a veces, así como me pasó a mí cuando trabajé en Nueva York, uno lo que quiere es salir corriendo y no dejar que Dios siga tratando con uno. Pero si no dejamos que Dios nos dinamite el corazón de piedra, y para los que son un poco menos duros de cerviz que yo, que cincele el corazón de piedra para quebrarlo, si no dejamos que eso pase, Dios no puede poner en nosotros el corazón de carne que nos prometió en el nuevo pacto. Vamos a cambiar ahora al siguiente pacto, el pacto que Dios hizo con David y su descendencia.
Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 4 en adelante. No los vamos a leer todos, pero del 4 al 17. Yo voy a leer desde el 8. Esto es lo que Jehová le manda decir a David por medio del profeta Natán. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. A veces hay trabajos seculares que uno considera inferiores y desesperantes, pero que son el entrenamiento de Dios para lo que Dios nos tiene. David fue pastor de ovejas primero, pastor de Israel después. Lo que aprendió siendo pastor de ovejas era indispensable para que fuera un buen rey. Y a nosotros a veces nos pasa lo mismo. A veces nos desesperamos y no queremos ser pastores de ovejas o su equivalente, porque Dios tiene maneras diferentes para cada uno, sin entender que es la preparación para después. Versículo 9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Lo interesante de David es que él sí entendía que Dios era el que quitaba y ponía y hacía y deshacía, y no era él. Versículo 10, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos la aflijan jamás como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y aquí hay varios niveles, porque aquí habla de Salomón, pero cuando el Señor dice yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, también habla de Jesús, hijo de David. Y también habla de la iglesia. Y aunque en estos versículos no aparece la palabra pacto, en uno de los salmos, en el Salmo 83, aparecen referencias posteriores a este evento que sí usan la palabra pacto. Salmo 89, versículo 3 dice, hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las naciones. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, etcétera. Versículo 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y continúa así hasta el versículo 37. En el 34 vuelve a decir, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y se está refiriendo a este intercambio entre David y el profeta Natán, que Dios considera un pacto entre él y David. Y ese pacto entre Dios y David y su descendencia dice que Salomón construirá el templo, que el linaje de David gobernará Jerusalén, y que si es necesario, el linaje de David será castigado, pero no será desechado. Y por último, que el trono de David es eterno. Y como ya mencioné, estos versículos se aplican no solo a la descendencia natural de David, sino también a la descendencia espiritual del Hijo de David, que somos nosotros. Hechos capítulo 13, versículo 34, dice,
Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, hablando de Jesús, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Y esa palabra fieles es de fidelidad a través del tiempo, que ese pacto permanecería a través de las edades. Y la promesa importante aquí es que la simiente de David se sentará en el trono para siempre. Aunque el trono de Israel ha estado vacío desde el año 586 a.C. hasta hoy, o sea, unos poco más de 2500 años, el Hijo de David, o sea Jesús, se sentará en ese trono por toda la eternidad. Unos 300 años después de la muerte de David, el profeta Oseas escribió lo siguiente. Oseas capítulo 3, versículos del 4 al 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Esta profecía no se ha cumplido aún, el versículo 3, pero el versículo 5, pero el versículo 4 es la situación actual de Israel. Muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. Tanto David como Jesús se sentarán en tronos durante el milenio. David será príncipe. Ezequiel, capítulo 34, versículos del 22 al 24 dicen, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Esta es una profecía para el milenio. Jesucristo será rey sobre su trono. Ezequiel capítulo 34 versículos 6 y 7 dicen, y oí uno que me hablaba desde la casa y un varón estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Este es el lugar de mi trono, dice el versículo 7. Zacarías, capítulo 14, versículos 16 y 17 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, mencionando que Jesús va a ser rey sobre el trono. Y acontecerá que todas las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. En el milenio, Jesús será rey, David será príncipe sobre Israel. Si hubiera habido trono cuando nació Jesús, Jesús hubiera tenido el derecho legal de sentarse en el trono. Mateo 1:1 nos dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lucas 1:27, hablando de la Virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María, él tenía el derecho legal al trono, por ser descendiente de David. Pero como no había trono en ese momento, no se cumplió la profecía de Zacarías. Esa se cumplirá durante el milenio. Isaías 9:7, hablando de Jesús, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. O sea, no solo durante el milenio, sino por toda
la eternidad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites buscarte. Gracias, Señor, porque nos pones en el corazón el deseo de entenderte y conocerte. Mi Dios, durante esta semana síguenos hablando, síguenos revelando, síguenos mostrando que tú lo que realmente quieres es estar cerca de nosotros. Mi Dios, que todo lo que hemos estado hablando acerca de ti, de tus pactos, no sea solo un conocimiento que envanece, sino que se haga vida en nosotros, mi Dios. Que no sea letra muerta, sino sea espíritu. Señor, que podamos decir, Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Y que sea una verdad en nuestra vida. Llévanos, Señor, con bien a casa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.